Hola a todos. Hoy hablaremos sobre las bases neuroanatómicas de la enfermedad de Parkinson. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Sabían que el Parkinson puede desarrollarse muchos años antes de que aparezca el primer temblor? Esta enfermedad es considerada la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo y afecta a millones de personas. Aunque suele asociarse con el temblor, en realidad también provoca alteraciones del sueño, pérdida del olfato, ansiedad y problemas de memoria. Vamos a empezar hablando acerca de las generalidades del Parkinson. El Parkinson se caracteriza principalmente por 3 síntomas: el temblor en reposo, la rigidez muscular y la bradicinesia, es decir, lentitud en los movimientos. Sin embargo, actualmente se sabe que se trata de una enfermedad multisistémica, ya que afecta diferentes estructuras del sistema nervioso. Para continuar, les hablaré acerca de los ganglios basales y les plantearé otra pregunta. ¿Qué ocurre dentro del cerebro para que aparezcan estos síntomas? La respuesta está en los ganglios basales. Estas estructuras funcionan como el director de la orquesta del movimiento, ya que regulan el inicio, la velocidad y la coordinación de nuestras acciones. Entre ellas encontramos estructuras como el cuerpo estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Aquí existe un equilibrio entre 2 vías, la vía directa, que es la que favorece el movimiento, y la vía indirecta, que es la que lo inhibe. La dopamina es la encargada de mantener este equilibrio. Ahora vamos a hablar de otras estructuras como lo son la sustancia negra y la vía nigroestriatal. La estructura más afectada es la sustancia negra, localizada en el mesencéfalo. Allí se encuentran neuronas encargadas de producir dopamina. Cuando estas neuronas mueren, disminuyen los niveles de dopamina y el cerebro pierde la capacidad de controlar adecuadamente los movimientos. La vía nigroestriatal es fundamental porque se encarga de transportar la dopamina, un neurotransmisor esencial para el control del movimiento. Las neuronas localizadas en la región ventrolateral y posterior de la sustancia negra se proyectan hacia el putamen posterior, una estructura relacionada con el control de los movimientos voluntarios. Por otra parte, las neuronas situadas en regiones más mediales se conectan con el putamen anterior y el núcleo caudado, los cuales participan en la cognición, la toma de decisiones y las emociones. En la enfermedad de Parkinson, la muerte neuronal comienza en el putamen dorsal posterior y posteriormente se extiende al resto del cuerpo estriado. Esa es la razón por la que los síntomas suelen aparecer inicialmente en un solo lado del cuerpo, afectando una mano o una pierna antes de extenderse progresivamente. Como dato interesante, los síntomas aparecen cuando ya se ha perdido una gran cantidad de neuronas, lo que dificulta el diagnóstico temprano. La alfa-sinucleína y los cuerpos de Lewy. ¿Qué provoca la muerte de las neuronas? Uno de los principales responsables es una proteína llamada alfa-sinucleína. Cuando esta proteína se acumula, forma los llamados cuerpos de Lewis, que alteran el funcionamiento celular y favorecen a la degeneración neuronal. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría de Braak. El investigador Heiko Braak propuso que la enfermedad avanza de forma progresiva. Primero aparecen síntomas como la pérdida del olfato, el estreñimiento y los trastornos del sueño. Posteriormente surgen los síntomas motores y finalmente las alteraciones cognitivas y emocionales. En la etapa 1 de la teoría de Braak, el daño se produce en el plexo mientérico del intestino, el núcleo motor dorsal del nervio vago y el bulbo olfatorio. En esta fase aparecen síntomas como el estreñimiento y la pérdida del olfato. Estos signos pueden manifestarse entre 15 y 20 años antes del diagnóstico. En la etapa 2, la enfermedad se extiende hacia la formación reticular, el locus coeruleus y los núcleos del RAFE. Como consecuencia, aparecen trastornos del sueño REM, ansiedad, depresión y alteraciones del sistema nervioso autónomo. En la etapa 3, el daño alcanza la sustancia negra y el núcleo basal de Meynert. En este momento comienzan a aparecer el temblor, la rigidez y la bradicinesia, además de las primeras alteraciones de memoria.
En la etapa 4, la enfermedad afecta a la amígdala y a la corteza temporal. En esta fase se hacen más evidentes los cambios emocionales, las alteraciones del comportamiento y los problemas de memoria. Y finalmente, en las etapas 5 y 6, la enfermedad se extiende hacia la corteza premotora, la corteza motora y otras regiones de la neocorteza. En consecuencia, aparecen síntomas como la demencia, las alucinaciones y la pérdida progresiva de la autonomía. Ahora, los síntomas no motores y genética. Los síntomas no motores también son muy importantes. Entre ellos se encuentran la depresión, la ansiedad y las alteraciones visuales. Estos síntomas se relacionan con daños en diferentes regiones cerebrales. Asimismo, como se muestran, algunos genes se asocian con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Como otro punto tenemos la neuroimagen y el tratamiento. Gracias a las resonancias magnéticas, hoy es posible identificar cambios en el cerebro, incluso antes de que aparezcan los síntomas más evidentes. Por otra parte, la estimulación cerebral profunda se ha convertido en una alternativa eficaz para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Para terminar, quiero dejarles una última pregunta. Si pudiéramos detectar el Parkinson antes de la aparición de los síntomas, ¿cuántas neuronas podríamos salvar? Comprender las bases neuroanatómicas del Parkinson no solo nos permite conocer la enfermedad, sino también mejorar su diagnóstico y desarrollar tratamientos cada vez más precisos.